En un vídeo anterior vimos el contrato, las características del contrato, todos los puntos que contenía y todo lo que concernía al contrato. En este vamos a ver la modificación, la suspensión y la extinción de ese contrato que ya habíamos firmado con la empresa. Vamos a empezar por la modificación del contrato de trabajo. Se admiten dos tipos de modificaciones, la movilidad laboral y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. A su vez, la movilidad laboral puede ser funcional o geográfica. Funcional es cuando te cambian las funciones, como su nombre dice, que figuraban en tu contrato. Pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Cuando es hacia arriba, cuando te van a dar una función superior a la que figura en tu contrato, te deben de pagar por esa función superior. En cambio, cuando es una inferior, te deben de mantener el salario que tenías con el contrato que firmaste. Es decir, no te pueden perjudicar. La movilidad geográfica implica un cambio de residencia, es decir, cambio de centro de trabajo y ese cambio implica que cambies de residencia. En este caso tienes que aceptar y dentro del año siguiente puedes reclamar y conseguir 12 mensualidades de indemnización por 20 días. 20 días, perdón, 20 días por año trabajado con 12 mensualidades como máximo. Y además se puede cobrar el paro. Esto es como una especie de despido, aunque sea que te vayas tú, es como una especie de despido. Las modificaciones sustanciales en el contrato de trabajo pueden ser de diferentes formas, pueden ser en horarios, en la distribución de tiempos, trabajar a turnos que antes no tenías, en la cuantía y formas de remuneración, que ahora por ejemplo te digan que tienes un fijo y un variable o al revés, en las funciones, el sistema de trabajo y el rendimiento. Igualmente, lo aceptas y si no está conforme, dentro de un año puedes reclamar y conseguir 20 días de salario por año trabajado con máximo de 9 mensualidades. Igualmente tienes derecho a que sería como una especie de indemnización, aunque te vayas tú, un autodespido, y tienes derecho al desempleo, a la prestación por desempleo, al paro. Pasamos a la suspensión del contrato de trabajo. Vale, la suspensión del contrato significa que el contrato, como dice, queda suspenso, no se rompe. Lo que ocurre es que ya no vas a trabajar y no cobras durante ese tiempo. Son por causas ajenas tanto a la empresa como al trabajador, normalmente. Las cotizaciones continúan activas solo en ciertos casos, que ahora veremos. Las cotizaciones a la seguridad social. Eh, ¿En qué casos? En incapacidad temporal, en maternidad o paternidad. En esos casos continúa la cotización a la seguridad social. Los demás no. Evidentemente, como repito, no cobras porque no trabajas, no vas a trabajar. Puede ser una excedencia forzosa, sí, porque, por ejemplo, le nombren concejal, se presenta a elecciones y nombran concejal, y entonces vuelve. En estos casos, igual, repito, excepto incapacidad temporal, maternidad y paternidad, la empresa no tiene obligación de readmitirte, solo tienes un derecho preferencial. En el caso de que quede una plaza libre como la tuya o similar, la empresa tiene obligación, si la pides, evidentemente, a dártela a ti, no a otro, pero nada más. Por supuesto, en el caso de los funcionarios, sí. ¿Qué es una excedencia voluntaria? Excedencia voluntaria es la que pide el trabajador, que debes tener como mínimo un año de antigüedad y no haber pedido otra excedencia en los últimos 4 años. La duración, si te la conceden, porque esto tienes que llegar a un mutuo de acuerdo, va de 4 meses a 5 años, significa que no trabajas, no cobras y existe la promesa, como he repetido antes, de que en caso de que haya una vacante como la tuya, la que has dejado o similar, te la den a ti el primero. En caso contrario, podría reclamar. Si existe esa variante y no te la dan a ti, podría reclamarla y al juzgado y sería un despido con indemnización y paro. Eso es una de las ventajas. ¿Por qué? Porque la excedencia voluntaria es una alternativa bastante buena, aceptable, a la baja voluntaria, que lo veremos ahora cuando se acaba el contrato, cuando se rompe, cuando se extingue. Una baja voluntaria es cuando decides irte, por ejemplo, porque te ha salido otro trabajo. Una alternativa, como repito, es la excedencia voluntaria, porque cuando te vas de la empresa, no tienes derecho ni a paro, ni a indemnización, ni a nada. Estos son la suspensión del contrato de trabajo. Vamos a ver la extinción, la parte más importante. Puede ser por voluntad del trabajador, por voluntad de la empresa, por el fin de un contrato de duración determinada, puede ser, o otros casos, como cierre la empresa, de función del empresario. Cuando es voluntad del trabajador, es la baja voluntaria. Eh, como digo, como he dicho antes, no tienes derecho a paro, a desempleo, porque te vas tú, no tienes derecho a indemnización, porque te vas tú, si el finiquito, obviamente lo veremos después. ¿Qué otras causas, aparte de la baja voluntaria? Que es cuando normalmente te ha salido otra cosa, o no te interesa, o te ha tocado la lotería, no sé, no te necesitas más trabajar. Un abandono sin previo aviso, por movilidad geográfica, como hemos dicho antes, falta de pagos o atrasos en el salario, la ley contempla que eso puede reclamarle y considerarse un despido, incumplimiento grave de las obligaciones de la empresa, problemas de riesgo laborales, en estos casos se puede reclamar y sería como un despido. Si es por voluntad de la empresa, la extinción del contrato puede ser de tres tipos. Por un ERE, expediente de regulación de empleo,
que en este caso es un despido colectivo, por causas objetivas, ETOP, que se llaman, que son las causas económicas, organizativas, productivas y técnicas, o un despido disciplinario. En el caso del ERE, se tiene derecho a una indemnización por 20 días por año trabajado. Cuando el ERE es un despido colectivo, no de todos los empleados, porque eso sería un cierre de la empresa, que normalmente se hace porque la empresa va mal, igual por causas técnicas, económicas, organizativas de producción, y con permiso de la autoridad competente, la autoridad gubernamental competente, despide a esos trabajadores hacia el ERE. Se supone que eso es para que la empresa, mejor que echar a algunos, que no que cierre y se echan a todos. Por causas objetivas, en cambio, es parecido, pero es un caso individual, es uno a uno, no es un trabajador, no es un ERE, es un despido individual. Y el despido disciplinario es aquel en el que te despiden, pues, como el nombre indica, pues porque llegas borracho a trabajar, porque te pegas con alguien, porque discutes con todo el mundo, porque impuntualidad manifiesta y repetida, baja en el rendimiento evidente y notorio que se puede demostrar, en fin, todas estas cosas que entendemos que es un despido disciplinario. En el despido disciplinario no tienes derecho a indemnización. En los demás sí. En el despido disciplinario no hay derecho a indemnización. En todos los despidos hay derecho a cobrar la prestación por desempleo. En todos los despidos hay derecho a cobrar la prestación por desempleo. En el disciplinario también. ¿De acuerdo? Un punto importante, cuando se cobra una indemnización por desempleo, si llegas a un acuerdo con la empresa, si el día que te despiden o te vas o lo que fuere, te sientas y mira, te toca esto y tú estás conforme y tal, es un acuerdo bilateral. Al ser un acuerdo bilateral, tributa Hacienda. Para no tributar Hacienda y por una cantidad hasta 180.000 euros de indemnización, tiene que dictarlo una autoridad judicial, o el juez, o el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, el SMAC. Es decir, hay que poner no conforme y al SMAC, y si no al juez, porque si no, se tributa Hacienda en el IRPF. Hasta 180.000 euros te lo puedes ahorrar esa tributación si lo haces no con el acuerdo de la empresa, sino que vas a la autoridad laboral, en este caso. Cuando no se está de acuerdo con el despido, ¿cuáles son los pasos? Se recibe la carta de despido, se tiene que firmar y poner no conforme, se va al SMAC, al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que tienen todas las provincias. En el caso de Madrid, por ejemplo, está al lado de la Plaza de España, lo que se llama la Plaza de los Cubos, en Princesa. Y este paso es obligatorio para el trabajador. La empresa no tiene obligación de ir. Si la empresa va y se llega a un acuerdo, ahí se acaba todo. Si la empresa no va o sí va y no se llega a un acuerdo, entonces el trabajador tiene que ir al juzgado de lo social. Y ahí el juez emitirá una sentencia, que solo puede ser de tres tipos: procedente, improcedente o nula. Un despido procedente, declarado por el juez, significa que las causas que ha alegado la empresa son correctas. Es decir, te coge la indemnización que te han dado, si es el caso, si es un caso, por ejemplo, de despido disciplinario o no, y se acabó. La empresa tenía razón. Si es un despido improcedente, quiere decir que las causas alegadas por la empresa no están suficientemente demostradas o se ha lesionado el derecho del trabajador. Entonces tiene que readmitirte. O dependiendo del caso. Entonces, en ese caso, es improcedente. Y la empresa tiene dos opciones. Una, readmitirte o pagarte la indemnización que se había acordado. Decide la empresa. Si te readmite, tienes que devolver la indemnización, por supuesto, y la empresa te paga lo que se llama el salario de tramitación, es decir, los meses que no has cobrado, porque te despidió, desde el despido hasta que sale la sentencia del juez y te vuelves a incorporar a la empresa. Como digo, elige la empresa, salvo que seas un representante sindical, un representante de los trabajadores. Entonces decides tú, el representante de los trabajadores, si decide reincorporarse a la empresa, devolviendo la indemnización, cobrando el salario de tramitación, o aceptar el despido que le habían concedido, que le habían dado. Y cuando el despido es nulo, directamente el juez considera que el empresario ha violado los derechos del trabajador y que no procede. Como se dice antes, vuelves al trabajar, tienes que devolver la indemnización y te paga el salario de tramitación. Y aquí no hay elección posible ninguna, ni tuya ni de la empresa. El despido es nulo. Bien, vamos a ver algunos casos, algunos conceptos que tenemos que ver en el caso del despido, ¿no? De que no termina el contrato. Por cierto, una causa de fin de contrato es que termina el contrato temporal. En este caso no hay nada que decir. En caso de indemnización ni nada. Simplemente acabó el contrato como cuando es de mutuo acuerdo. Cartas de amonestación. ¿Qué son cartas de amonestación?
Cartas de amonestación pues son como tal una carta que el empleador, un gran comunicado, que le pasa al trabajador diciéndole que ha incumplido ciertos reglamentos internos, ha incumplido su trabajo y le amonesta. Ahí queda la amonestación. Para ello tienen que concurrir dos circunstancias: que la empresa tenga un reglamento interno y que en ese reglamento interno conste que existe la carta de amonestación y en qué circunstancias. Bien, si el trabajador cuando recibe una carta de amonestación no está de acuerdo, ha de reclamar a la inspección de trabajo. No, para que haya un despido no hay un número de cartas de amonestación, no está establecido como tal, simplemente se considera la gravedad de las amonestaciones de las que son consecuencia de los actos del trabajador. Las sanciones. Bien, las sanciones puede ser una sanción de empleo y sueldo por un tiempo determinado que siempre se debe rebatir. Es decir, una empresa te pone una sanción de 5, 15, 10 días de empleo y sueldo. Por supuesto, cuando te pone una sanción de empleo y sueldo, no te pagan, pero tampoco tienes que ir a trabajar, evidentemente. Eso sería completamente ilegal. ¿Qué ocurre? Cuando recibes una sanción, el trabajador debe rebatirlas. ¿Por qué? Porque varias sanciones pueden llevar a un despido disciplinario. Y si cuando llega el momento del despido disciplinario, si no has rebatido ninguna sanción, lo has dado por bueno. Es decir, expresado coloquialmente, el que calla otorga. Y entonces puede ser un despido disciplinario que conlleve una no indemnización. Por eso las sanciones siempre hay que rebatirlas. El finiquito se cobra siempre, siempre. Da igual que sea despido, que sea disciplinario, que sea baja voluntaria, que sea lo que fuere. El finiquito se cobra siempre porque es una liquidación de haberes, no es un pago extraordinario, no es una indemnización, es una liquidación de haberes. Siempre se recibe. Si no está de acuerdo, que para no conforme. Pero ¿qué incluye el finiquito? Pues incluye las partes de las vacaciones no disfrutadas que te corresponden, la parte de la paga extraordinaria que no te han dado. Si te despiden el día 8, pues el último día que cobraste fue el anterior mes, te deben 8 días de trabajo. Es ese ajuste, o a lo mejor has disfrutado vacaciones un mes y no te correspondía porque llevabas menos, lo que fuere. En ese ajuste es el finiquito. Como repito, puedes estar no conforme y reclamarlo después por la vía judicial. Las indemnizaciones, ya he dicho lo que era, la cantidad de dinero que el empleador debe ofrecer al empresario por cese del trabajo antes del periodo establecido. Hay una tabla de indemnizaciones que se puede consultar en la Seguridad Social, por ejemplo. Y como digo antes, importante, no mucha gente lo conoce, hasta 180.000 euros puedes no pagar IRPF por esa indemnización si la firma la autoridad judicial, el SMAC o un juez. Si es un un acuerdo entre ambas partes, llega el día, te ofrecen la indemnización, estar de acuerdo, no pasa por ninguna autoridad, entonces vas a tributar por el IRPF. Mejor ir al SMAC o ir al juzgado. Y esto es lo que teníamos que ver sobre la modificación, suspensión y extinción del contrato en este vídeo.